Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar entonces con los conceptos más básicos de las bases de datos. Aquí vamos a empezar por conceptos triviales, por conceptos elementales. Si les parece muy básico los dos o tres primeros láminas, pues les pido su indulgencia. Vamos, a medida que vayamos avanzando, vamos complejizando. La palabra bases de datos, ¿qué significado tiene para ustedes? Para ustedes, ¿qué es una base de datos? Me gustaría escuchar sus opiniones. Bueno, bases de datos. Es una colección de datos, como dice, valga la redundancia, organizada y relacionada con relación a un tema específico, para después ser consultada. Gracias, Oliver. ¿Alguien más quiere complementar? Creo que Sí, básicamente estoy de acuerdo con eso. Datos sería como una colección de una información que debería tener una relación de esa información con un tema específico, el cual también debería tener como un orden de importancia o una función que sirva para arrojar posibles estudios, posibles investigaciones. Bueno, ok, fíjense que ustedes han dicho cosas, términos que normalmente usamos de una manera coloquial, rápida, cotidiana, mezclada. Hablamos de datos, de información, de relación, de varios conceptos que sí, indudablemente tienen pertinencia en el tema y que los vamos a ir precisando. Un dato. ¿Qué es un dato? O sea, cuando yo digo, defíneme el concepto de dato, ¿cómo lo definirían? Dato es una información. Fíjese, para mí, ahí hay un problema. Conjunto de datos de información. Un dato por sí mismo. ¿No es información? No es información. Okay. La información tú la puedes extraer de los datos, dependiendo de si se cumplen varias cosas. Pero digamos, en estricto sentido, en la definición más pura o más elemental, un dato es algo, un símbolo, un signo, una grafía que describe un valor, un hecho, una condición o una situación. Un dato, por ejemplo, un número, el número 40. ¿Qué representa si yo escribo el número 40? Depende, porque tengo que tener información de contexto para entender si el número 40 representa 40 años, 40 grados, 40 kilos, en fin. El mero número como tal puede entenderse como un dato abstracto, pero no representa nada a menos que esté dentro de un contexto o que esté relacionado con otros datos. O sea, un valor como tal, la palabra azul, azules, sí, es un color, pero no me permite ir más allá del significado puramente elemental de la palabra, a menos que esté relacionado con otra palabra o con otros datos o con una circunstancia de la que yo pueda hacer una inferencia, es decir, de la que pueda extraer algo más allá de la mera palabra. Fíjense, aquí tengo tres números, 30, 45, 132. ¿Eso comunica alguna información? Tres números, No, pero señor. nada, ¿cierto? Pero si yo lo presento así, Ahora sí da una información sobre una dirección. Porque ya entonces la palabra, ya la estructura como la ves, entonces esa ya parece ser una dirección. No es precisamente la mayor parte de las direcciones de Cartagena las que se dan así, porque aquí tenemos un sistema de nomenclatura sui generis. Pero existe, digamos, de alguna manera. Claro que si me preguntan la nomenclatura de la dirección de mi casa, es que no me la sé todavía. Pero bueno, a lo que me refería es a esto, que lo que puse ahí en rojo adicional le dio contexto a la información.
Entonces, carrera o calle o avenida o transversal o el sistema de convenciones que sea. Pero ya ahí ya yo tengo, si además de esto estamos hablando de que se trata de la ciudad de Bogotá, entonces ya puedo ubicar un punto físico en un mapa. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí, 110 pueden ser kilogramos. Si son kilogramos, ya sé que es el peso de algún objeto, de alguna, no necesariamente de una persona, un peso, el valor de un peso de algo. La palabra azul es, ok, creo que el concepto está claro. Entonces, el dato por sí solo ayuda o aporta un papel en el proceso de construcción de la información, pero tiene que estar contextualizado y tiene que preferiblemente estar relacionado con otros datos. Entonces, la información es lo que puede uno extraer de un conjunto de datos que tiene significado. La información tiene un significado, tiene relación entre sí, entre los datos, o sea, evidencia relación entre los datos, y sirve para describir o un suceso o una situación o una entidad. Entonces, por ejemplo, cuando se le dice a una persona que suministre su información personal en el contexto, digamos, de nuestra idiosincrasia, la información personal de un individuo está el nombre, el apellido, la cédula, la dirección, el teléfono, etcétera, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos datos conforman la información personal? Eso depende del ángulo del problema que quiera abordarse, porque una cosa es la información personal mía ante, digamos, ante mi empleador. Está integrada por una serie de datos, pero es posible que los datos que integran la información personal mía ante mi médico de cabecera no sean exactamente los mismos datos, ¿verdad? ¿Por qué razón? O sea, debe contextualizar. Claro, porque la información que recopila el médico de mi persona, pues incluye varios de los datos de información personal que tiene mi empleador también, porque tiene mi nombre, mi cédula, mi teléfono, mi fecha de nacimiento, qué sé yo. Pero el médico, por razón de la relación que yo tengo con él o del trabajo que él desempeña en su interacción conmigo como paciente, recopila otra información que no necesariamente la tiene que conocer más nadie, o sea, que es pertinente para el problema o para la situación o para la relación funcional que tengo yo con el médico. Entonces, los datos resultan útiles en la medida en que se pueden transformar para extraer en información de la que se puede extraer significado, ideas, conclusiones, conocimiento en general. Entonces, los datos se pueden transformar en información. ¿Cómo se hace eso? Relacionándolos, contextualizándolos, agrupándolos y analizándolos para poder, a partir de esas transformaciones, agrupaciones y análisis, extraer conclusiones, hacer inferencias, formarse ideas, sacar conocimiento que conduce a datos nuevos o a situaciones, a conclusiones por vía de proyectos, de investigaciones, de tareas, de lo que sea. Bueno, entonces ese, digamos, es el nivel más elemental de definición. Obviamente ahí en el trasfondo ya apareció la necesidad de organizar los datos. O sea que como mínimo tienen que estar organizados de alguna manera, tienen que estar interrelacionados, tienen que pertenecer a un contexto, y entonces ahí es cuando surge el concepto de base de datos. Que una base de datos es, como decían ustedes hace un momento, un conjunto de datos que están relacionados entre sí, no datos sueltos o aparte, porque no tiene sentido que yo tenga datos sin relación, que pertenecen a algún contexto que es lo que permite darles significado, porque de lo contrario yo puedo tener, por ejemplo, datos personales de 1000 individuos en unas fichas, en unos formatos de hojas de vida. Si yo no contextualizo eso de alguna manera, pues tengo 1000 hojas de vida de personas. ¿Y para qué las va a usar? No, pues ¿para qué las recogió? O sea, inicialmente el contexto lo define el origen de los datos. Bueno, si recogiste las hojas de vida es porque estás haciendo una selección. Entonces clasificas eso entre hombres y mujeres, los clasificas por nivel de formación, como sea.
pero sin contextualizarlos, sin clasificarlos, no hay posibilidades de hacer inferencias significativas. Ahora, una base de datos es una colección de datos que está almacenada de manera sistemática. Eso no significa que sea exclusivamente a través de computadores, porque una base de datos puede estar almacenada en carpetas con papeles dentro de cada carpeta. Si cada carpeta tiene un rótulo y tiene un orden y tiene primero la hoja de vida, luego el certificado de nacimiento, luego el registro civil, ahí tienes una base de datos que está en papeles, pero que es una base de datos. Manejarla en papeles tiene una serie de limitaciones de tiempo, de velocidad, de consulta. Por eso esa fue, digamos, la gran utilidad que le aportó a la civilización el invento del computador. Pero de manera sistemática, es decir, de manera que se siga un orden y una filosofía de almacenamiento específica que sea automatizable y que se pueda aprovechar y usar de una manera útil. Ahora sí, generalmente mediante el uso de un sistema informático. Entonces, hoy en día usamos la palabra base de datos para referirnos a conjuntos de datos que están guardados en el computador o que están guardados en máquinas de cómputo y a través de las cuales se puede hacer manipulación de los datos y se puede extraer información valiosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en o sea, cuál es nuestro objetivo en este momento, en este primer punto del tiempo del curso? Cuando uno desea usar una base de datos, ya dijimos al principio que hay varios momentos. Lo primero es diseñarla, o sea, establecer el modelo conceptual, luego pasarlo a un modelo lógico y de ahí construir el producto físico. Ese proceso tiene sentido o tiene ventajas si después de que tú tienes tu base de datos en formato electrónico, o tienes tu base de datos diseñada, lista para montarla en formato electrónico, usas un sistema informático para almacenarla y para manipularla. Muchos de nosotros manejamos tablas de datos de cierto tamaño usando herramientas como Excel, por ejemplo. Yo imagino que ustedes han usado Excel. En Excel se pueden manejar bases de datos de ciertos tamaños de una manera relativamente eficiente. Excel tiene algunas funciones para facilitar la vida del usuario, pero cuando la base de datos crece de cierto volumen en adelante, ya empieza a ser un poco engorroso. Por ejemplo, si tú tienes una base de datos que tenga, digamos, 500,000 registros, 500,000 filas, Excel te la maneja, pero dependiendo del computador que tengas, puede ser que se empiece a demorar o incluso que se bloquee cuando se hace una operación durante un cierto tiempo hasta que él puede realizar todos los cálculos. O sea que ese es un soporte para ciertos volúmenes de datos pequeños. Y entonces es mejor pensar en unas herramientas de una categoría mayor como son los sistemas de gestión de bases de datos que vamos a describir ahorita más adelante. Entonces, en general, la base de datos está concebida para ser aprovechada esencialmente mediante el uso de algún sistema informático. Eso implica que cuando ya construyo mi base de datos con todas las tablas y todos los registros y todas las características que debe tener y ya estoy seguro de que la base de datos está depurada y está fina, bien. Si yo no tengo un programa o si no se hace una aplicación o si no se consigue algo para consultarla, estoy en casi que lo mismo que en el Excel porque tengo que consultarla manualmente. El lenguaje de consultas de bases de datos SQL me permite hacer eso. Entonces, digan, sáqueme, por favor, cuénteme cuántos registros en la base de datos son de mujeres menores de 50 años que tienen las siguientes, como la famosa palabra que se usa hoy en día, las siguientes comorbilidades que tienen que estar registradas en la base de datos para poderlas extraer. Y con una sentencia de SQL, él me da los resultados. Pero si todas las consultas yo las tengo que hacer manualmente, o sea, tengo que escribir la consulta, es una manera de hacerlo, pero es muy similar a lo que yo haría con esa información en una hoja electrónica. Es mucho mejor que tenerlo en papeles, pero sigue siendo una limitación. Entonces hay que pensar en que uno concibe el modelo de una base de datos pequeña, mediana o grande
con el fin de que sea aprovechada mediante un sistema informático que generalmente incluye el desarrollo de un software. Nuestro curso no llega hasta ese alcance de desarrollo de software porque pues, el curso son solo 32 horas, 36 horas, pero llegaremos hasta ver cómo se puede hacer eso, de pronto hacer un par de cosas de software de consulta, pero para que veamos el panorama. Ahora bien, la aplicación que maneja una base de datos puede ser minúscula, puede ser gigante, dependiendo de la base de datos y de los problemas que pretendan resolverse con dicha base de datos. Por ejemplo, en la universidad tenemos una base de datos gigantesca, que es la base de datos que aglutina la información de toda la gente que está en la universidad, sean estudiantes, profesores, etcétera, y que tiene toda la historia de los 50 años de la universidad. Bueno, de los 50 años no, de los 20, 30, 35 últimos años, que es desde cuando se tenían sistemas de información que se ha ido recogiendo y se ha ido migrando. Entonces ahí, por ejemplo, puede haber información de 150,000 personas que han pasado como estudiantes por la universidad. No quiere decir que se hayan graduado, pero que estuvieron matriculados en algún momento. Estoy usando una cifra calculada al ojo, pueden ser menos, pueden ser un poco más. Hace 12 años eran 96,000, por eso calculo que ahora pueden ser un poco más. Pero entonces, si se quiere usar ese conjunto de información para soportar todos los procesos de la universidad, entonces hay una aplicación, un sistema de información que se llama Banner, que interactúa con esa base de datos para extraer la información que le sirve al profesor para grabar las notas, al secretario académico para planificar los horarios, a la gente de la Dirección de Asuntos Docentes para ver los ascensos del escalafón de los profesores, en fin, los distintos ángulos y contextos o subcontextos que hacen parte del contexto general de la institución. Pero entonces, esa aplicación, ese software que maneja esa base de datos, es todo un proyecto, todo un proceso. En este caso, pues es un producto comprado a un proveedor, a un tercero que se especializa en ese tipo de productos. Y en esa parte no es que nos enfocamos en este curso, nos enfocamos en el diseño de la base de datos y en la forma de construirla. Pero no se construye una base de datos si no es con miras a que sea aprovechada por una herramienta informática. Si no, pues cambiamos el soporte de información, pero la seguiríamos manejando como muy manualmente. Bueno, entonces toda base de datos tiene un propósito específico, ya lo acabamos de mencionar, o sea que sobre esta lámina no vamos a hacer mayor comentario. Por ejemplo, la base de datos que usted tiene en su celular, cada uno de ustedes dígame, ¿qué datos tiene en su celular de cada contacto? Número de teléfono y algún correo, uno que otro correo electrónico. Uno que otro, ¿por qué no lo tiene los de todos? Nunca le he prestado atención a eso de cómo sincronizar esas cosas. Y alguno de ustedes me podría decir, yo me imagino que esa respuesta que me acabas de dar es más o menos la que tenemos todos. Yo nunca le he prestado mucha atención a ese tema, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque no me resulta de utilidad. O sea, si yo le viera una utilidad real, si para mí tuviera una utilidad real el tener guardados los correos electrónicos de todos mis contactos en el teléfono, no lo dudes, los tendría. Pero no los tengo porque creería yo, aventurando aquí una respuesta, que a esa necesidad le doy solución con otra herramienta tecnológica. Yo tengo entonces un correo, por ejemplo, en Hotmail o en Gmail, y prefiero que mis contactos estén administrados allá porque esa plataforma me ofrece ese servicio de una manera transparente, y más bien lo que hago es vincular mi teléfono con esa fuente para que mi teléfono lea de allá y no al revés. Correcto, exactamente. ¿Sí? Entonces está relacionado un poco con la utilidad que uno le extraiga a la base de datos. Pero toda base de datos, como dice la lámina en este punto, tiene guardar los datos para servir a un propósito o a un conjunto de propósitos que obviamente son los del contexto en el cual funciona la base de datos. La base de datos de los empleados de la universidad no les reporta ninguna utilidad
por ejemplo, a otra empresa cualquiera, porque es que ella tiene utilidades para que los procesos internos nuestros, y así sucede con todas. Ahora, las bases de datos pueden estar organizadas de diferentes formas. Nosotros vamos a ver una de esas formas. El modelo de organización, como se menciona aquí, se refiere a eso, a la forma estructural como los datos se organizan dentro de la base de datos. Y ahí se llaman, los puristas del término le dicen a eso los paradigmas de organización de una base de datos. Es la manera como la base de datos se organiza. Ese es un concepto abstracto porque es algo que no es tangible. Es simplemente una concepción mental que le permite a uno entender o definir mentalmente cómo se van a relacionar cada dato con los demás. Y veamos. Entonces, bueno, estas abstracciones existen porque a lo largo de la historia del tiempo y a lo largo de la historia del desarrollo de la computación se han dado diversas propuestas de la gente que trabaja o que ha dado los primeros pasos en los distintos campos de las ciencias computacionales. Y entonces, por ejemplo, surgió inicialmente un modelo jerárquico. Luego apareció un modelo jerárquico extendido que lo llamaban el modelo en red. Ahora lo miramos de una manera rápida y así sucesivamente. Ahora tenemos el modelo relacional que ya tiene bastante tiempo de estar funcionando. Hay un modelo orientado a documentos bastante interesante que también lo mencionamos ahorita. En fin, ha habido y existen distintas maneras de organizar datos dentro de lo que se conoce genéricamente como una base de datos, pero son concepciones abstractas, o sea, no son simplemente conceptos de uso. El modelo jerárquico, ¿sí? Esto nos lleva a hablar de tipos de bases de datos. Sí, claro, es otra forma de mencionarlo. El modelo de organización o el tipo de base de datos. Hay bases de datos de tipo jerárquico, hay bases de datos de tipo en red. Bueno, o hubo, ya en este momento creo que casi ya no hay eso. Bases de datos documentales o de documentos, bases de datos orientadas a objetos, bases de datos relacionales. No estrictamente en ese orden, porque las bases de datos de documentos son más recientes que las bases de datos relacionales, pero las bases de datos relacionales están mucho más metidas en la vida de la gente cotidiana que, bueno, en los procesos operativos y administrativos y técnicos y científicos, aunque las bases de datos de documentos también están hoy en día muy metidas en la vida de nosotros y ahora vemos por qué. Entonces, el modelo jerárquico organiza los datos en forma de lo que se llama árbol, pero entendiendo el árbol como un árbol invertido. Es decir, ahora miramos el dibujo. En un modelo jerárquico, los datos arrancan en un nodo inicial o nodo raíz que contiene alguna información, y de ese nodo raíz se pueden desprender nodos hijos. Entonces, a su vez, cada nodo hijo se puede desagregar en más datos. No hay un modelo obligatorio de que cada nodo tenga 2, 3 o 4 datos hijos, simplemente que cuando los datos se pueden organizar así, se entiende que ese es un modelo filosófico jerárquico. El único nodo que no tiene nodo padre es el nodo raíz, es decir, el primero, el que origina, el primero que se inserta en la base de datos. Y todos los demás tienen un padre, solo un padre. Pero puede tener múltiples hijos. Los nodos que no tienen hijos, o sea, donde se acaba cualquiera de las ramificaciones, se llama una hoja. Esa es hablar de raíz y de hojas, es como por darle, o pues se adoptó como terminología cuando alguna vez en el pasado alguien dijo, mire, es que esto tiene una forma de árbol. Ahora, los árboles, la estructura abstracta, la abstracción árbol no solamente se usa en bases de datos, se usa en la teoría de las decisiones, porque muchas veces cuando uno está estructurando un curso de acción para tomar una decisión, sigue un curso de árbol. Estoy en un determinado punto y tengo 3 alternativas o tengo 4 alternativas. Entonces quiere decir que en mi punto inicial tengo 4 ramas que puedo escoger una de ellas. Si decido escoger la alternativa C, llego a una situación en la que tengo también 2 o 3 o 4 o N cursos de acción, y eso es lo que se llama un árbol de decisión.
Ese modelo jerárquico se ha aplicado en muchas cosas. Ustedes deben tener en su computadora algo así, ¿cierto? No sé si ustedes tienen, sí, señor. al margen, sus computadores son todos Windows. Sí, el mío. Sí, el mío Windows. Ah, bueno. Esto es lo que llama uno el administrador de archivos. Bueno, es una foto de lo que sería una parte del administrador de archivos de una máquina, pero eso es una estructura jerárquica. De hecho, por ejemplo, el nodo raíz en este caso es el nodo que está identificado con la palabra disco 1 sólido C. Ese señor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N nodos hijos. El primero se llama archivos de programa, el siguiente archivos de programa x86, el siguiente Autodesk, el último que aparece aquí, no, ni siquiera el último, lleguemos a mencionar aquí hasta Riot Games. Ahora, si uno mira, Riot Games tiene dos hijos, que son League of Legends, o sea, esa es una cosa de un juego, Riot Client, y ese último que mencioné tiene dos hijos, y así podemos profundizar, y así son nuestros discos duros, así son nuestras memorias USB, así son los esquemas de almacenamiento prácticamente de todos los computadores hoy en día. O sea, es una estructura de almacenamiento de información en modelo jerárquico. ¿Qué ventajas tiene? Que puede crecer casi que infinitamente, aunque realmente esto no puede crecer infinitamente, porque los discos, los sistemas de almacenamiento de cualquier base de datos tienen unas capacidades limitadas. Con el desarrollo de las comunicaciones que tenemos hoy en día, que quizás para ustedes sean una cosa, y para la gente más joven que nosotros, es una cosa corriente hablar, saber, o sea, hay muchos muchachos hoy en día que no conciben el mundo sin Internet, porque cuando nacieron el Internet ya existía. Pero para mi generación y las anteriores a la mía, la aparición de un fenómeno como el Internet fue una cosa absolutamente maravillosa, sorprendente, porque nos permitía una posibilidad que hasta ese momento no existía. Entonces, por ejemplo, nosotros veíamos en las tiras cómicas de cuando yo estaba niño, salía un tipo que se llamaba Dick Tracy, que tenía un reloj en el que él pulsaba un botón y podía hablar con otra persona que estaba en otra parte del mundo, en otra parte, en otro lugar, como con un televisorcito. Para nosotros eso era una fantasía impresionante. Eso no existía, pues no había modelos de comunicación. Hoy en día, con las herramientas de comunicación, las bases de datos empiezan o han, ya hace un buen tiempo que han empezado a tener una figura extensa. Se llaman bases de datos distribuidas. Y entonces la limitación física de un equipo no es la frontera final para el tamaño de una base de datos. De hecho, hay muchos problemas de bases de datos y muchos problemas de cómputo que se apoyan hoy en día en los recursos de comunicaciones para descomponer el problema en pedazos. Un problema muy grande que es muy difícil de manejar en un computador, en un solo computador, descomponerlo en pedacitos y aprovechar, por ejemplo, los 200 computadores que tiene la universidad en las aulas de informática para en horas de la noche usar esa capacidad de cómputo y de almacenamiento para distribuir el problema en pedazos, que cada computador calcule una parte de la solución, y es como si yo tuviera un gran supercomputador con una gran cantidad de memoria que no la puedo tener en una sola máquina, que lo puedo aprovechar como si fuera una unidad. Entonces, eso porque estaba diciendo que un modelo como este jerárquico puede crecer casi que infinitamente. Si está dentro de una sola máquina, pues tendrá la limitación física de la máquina, pero hoy en día ya esa limitación fue superada o esa barrera se ha ido desdibujando con la existencia de los recursos de comunicaciones. Este modelo, señor. Hace unos 15 días o un mes, no recuerdo muy bien, me llegó un mensaje si permitía que usara mi computadora como recurso para lo que están haciendo sobre la consulta sobre el COVID, para buscar información. Fíjense, esa es una forma de hacerlo y es a través de los enlaces de comunicación. Si tú no tienes
una línea de comunicación que vincule tu equipo con el Internet, ese mensaje ni siquiera te llega. Porque sí, porque te llega un mensaje porque tienes un correo que tú lo puedes leer y tú lo viste en tu dispositivo móvil o en tu computador, porque llegó ahí a la copia y lo que estás abriendo en la pantalla es porque llegó después de haber hecho un recorrido por un enlace de comunicaciones. Bueno, entonces el modelo jerárquico es un modelo de organización de base de datos, pero no es objeto de estudio aquí. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esta es una forma de cómo una base de datos puede organizarse jerárquicamente. Si este modelo se aplica, por ejemplo, a un sistema de facturación en una empresa, donde la entidad principal es el cliente y al cliente se le emite una factura y una factura está constituida por distintos ítems, o aquí llamamos línea 1, línea 2. Un cliente tiene varias facturas, pero una factura solo pertenece a un cliente y ahí está, digamos, conceptualmente, o sea, es una abstracción, repito, ahí está evidentemente que los datos están organizados de una manera, en una estructura jerárquica. Las bases de datos en modelo de red, que fueron ¿cómo se diría? Una derivación, una extensión del modelo jerárquico. Bueno, dicho sea de paso, el modelo jerárquico fue el primer modelo de bases de datos que surgió cuando empezaron a usarse los computadores comercialmente, por allá en la década de los años 60. Que esta disciplina, a pesar de que es muy robusta, es una disciplina tal vez de las más jóvenes. Computadores comercialmente hablando, disponibles para uso comercial desde el año 50, o sea que apenas ya han sobre la vida del ser humano 70 y pico de años. Mientras que disciplinas como la medicina tienen siglos y siglos de historia y de desarrollo. Bueno, el modelo entonces de base de datos en red fue una especialización de aquel modelo jerárquico para darle mayor rendimiento, pero no logró un nicho importante, una posición de desarrollo grande en las ciencias de la computación de la época, básicamente por un fenómeno de orden comercial, porque la empresa que lideraba el desarrollo tecnológico computacional en esos años era IBM. IBM decidió adoptar en sus productos el modelo jerárquico puro y posteriormente cambió al modelo relacional, y eso básicamente jalonó el hecho de que el modelo relacional se posicionara a lo largo y ancho del mundo, porque IBM lanzó en el año 1980 la primera computadora de escritorio, que se llamaba el IBM PC, Personal Computer, y por eso el término PC se volvió casi que un genérico. Y esa aparición de computadores en los escritorios de las personas jalonó otro hecho, que fue el desarrollo de Microsoft. Y entre esa confluencia de cosas, el modelo relacional fue el que se apoderó de la situación, porque el modelo relacional es muy fácil de abstraer, o sea, tiene menos complejidad topológica, de forma, que el modelo relacional o que el modelo jerárquico o el modelo de red. Fíjese, un modelo de red, siguiendo el mismo ejemplo del cliente que tiene facturas y que en cada factura hay varios ítems, que este es el modelo jerárquico. Entonces el modelo de red dice, bueno, pero usted puede tener no solamente los clientes, puede tener muchos clientes, pero además tiene muchos artículos que son los que aparecen en las líneas de las facturas, y entonces tiene aquí una base de datos con información de clientes que tiene como hija una base de datos o una información de facturas, pero en las facturas la información que conforma los ítems de la factura provienen de otro origen de datos, que son los artículos del inventario. Entonces, el hecho de que haya relaciones cruzadas entre una casilla y otra es lo que causa que a esto se le denomine modelo de estructura de datos, de base de datos en red. Si agregamos a eso, además de clientes y artículos, proveedores, entonces la maraña de comunicaciones y de enlaces entre
entre las diferentes entidades se va a complejizar un poco más. Por eso, desde el punto de vista de la abstracción, el usuario común y corriente requeriría una buena dosis de estudio previo para entender o para poder aplicar estos modelos de una manera eficiente, cosa que no sucede con el modelo relacional, que casi que uno lo entiende de inmediato. El modelo orientado, bueno, entonces el modelo de red tampoco es objeto de estudio en este curso. El modelo orientado a objetos surgió de la aparición de un paradigma en programación de computadores, que es la programación orientada a objetos. Mientras hasta este momento siempre se trabajaba con datos sueltos, el código, digamos, pensemos por ejemplo en los datos de una persona. La cédula, el nombre, el apellido, el teléfono, esos son datos. Y entonces, si yo hago una base de datos de personas en una filosofía como la que usa el modelo relacional, yo me imagino eso como una tabla, donde en la tabla hay una columna que tiene la cédula de las personas, los apellidos, los nombres, la edad, y esa tabla, que es una matriz rectangular, tiene tantas filas como personas yo quiera meter ahí, pero cada fila es igualita a las demás en su forma. El modelo orientado a objetos dice, no, la información se puede manejar de otra manera. Defina el objeto persona, y el objeto persona tiene adentro un poco de datos, y entonces cada persona es un objeto por separado, no una fila de una tabla. Puede parecer lo mismo, pero desde el punto de vista de la programación se maneja de una manera, o sea, se usan lenguajes de programación diferentes. Entonces, ahí usan la abstracción de lo que se llama un objeto. Y un objeto es una entidad de datos que tiene características que se denominan atributos y tiene actividades que se pueden hacer con él, que se denominan métodos. Por ejemplo, si yo definiera un carro, el objeto mi carro, ¿qué características tiene el carro? Bueno, tiene un color, una marca, un kilometraje, una capacidad de centímetros cúbicos del motor, qué sé yo. Aquí solamente por vía del ejemplo pusimos esos tres. Y el carro se puede encender, se puede apagar, se puede acelerar, se puede frenar. O sea, esas son como las acciones que se pueden hacer con el carro. Entonces, el paradigma orientado a objetos define las cosas con un nombre, como aparece aquí, con un nombre, unos atributos que son las características particulares de cada objeto y unos métodos que son las acciones que se pueden hacer con todos los objetos de esta categoría. Todo carro se puede encender, todo carro se puede acelerar, todo carro se puede frenar. Con ese paradigma, por ejemplo, se pueden manejar cosas como esta. Esto que veo aquí, que lo llamamos un fraccionario, en una base de datos orientada a objetos se puede denominar el objeto fracción. ¿Cuáles son sus atributos? Dos, el numerador y el denominador. ¿Cuáles son las tareas que se pueden hacer con él? Bueno, eso depende del contexto del problema, pero pueden ser simplificar, sumar con otra, restar de otra, en fin, para lo que yo quiera. Las tareas están relacionadas con el problema que yo quiera resolver con esa base de datos. Entonces, el paradigma orientado a objetos relaciona los objetos o agrupa los objetos en clases, y entonces sobre una clase se pueden hacer tareas globales, sobre otra clase se pueden hacer otras actividades globales, y eso representa o modela un poco la forma como los seres humanos vivimos. Pero es, nuevamente, al igual que los anteriores, una abstracción, una forma, iba a usar la palabra retorcida, pero me pareció muy gruesa, una forma diferente de organizar la información. Es que lo de retorcido es porque, sin duda alguna, que para hacer uso del paradigma orientado a objetos, sí se requiere una formación especial para cambiar la concepción mental natural, que es la organización de los datos simples, por la organización de los datos en función de las cosas que se puede hacer con ellos. Más reciente y con más, digamos, impacto directo sobre los seres humanos, son las bases de datos de documentos. ¿Cómo así que de datos de documentos? Pues son bases de datos que están diseñadas para almacenar, para extraer o para administrar datos que están dentro de documentos o datos que tienen una organización estructurada de alguna forma. ¿Cómo así que datos
dentro de documentos. Es que resulta que es otro paradigma distinto para organizar la información. Estas bases de datos no son relacionales, o sea, los datos no están en tablas, los datos no son sueltos. Los datos, aquí el concepto principal es el de documento. Tienen una arquitectura distribuida, es decir, una base de datos, esta base de datos por naturaleza está regada en distintas partes o puede estar regada en diferentes maneras porque todo el mundo, los distintos contribuyentes de la base de datos pueden aportar desde sus localizaciones. Y aunque es transparente para el usuario final, el concepto principal es el de documento. El documento es una estructura que tiene un nombre y que tiene una forma y que tiene un contenido. Se usan mucho hoy en día porque son altamente eficientes para recuperar información en forma rápida y especialmente cuando se trata de información que maneja datos intensivos, como por ejemplo las imágenes, los videos, los streaming de video, que son grandes volúmenes de datos, pero que si no se recuperan rápidamente no rinde utilidad, porque si uno está leyendo una película y la película se descarga muy lentamente, entonces o se entrecorta, o se para, o se pixela, y eso digamos, atenta contra la calidad del resultado. Por ejemplo, puede ser un documento sencillo, es un documento persona que tiene, fíjese que nuevamente es una manera distinta de concebir la organización de los datos. Tiene un nombre, una dirección y una profesión. Con ese formato se pueden guardar distintos documentos de personas y se pueden indexar y recuperar con algoritmos especiales de una manera más rápida que en el modelo relacional. Pero rinde o está orientado a propósitos distintos, como vamos a ver. Este es otro ejemplo de lo que sería un documento en una base de datos de esta naturaleza. En este caso, la estructura tiene el nombre del individuo, la dirección y una estructura interna de segundo orden que contiene la información, en este caso de lo que llaman aquí sus hijos, con un nombre y con una edad para cada uno de ellos. ¿Cuántos? Los que se necesite poner. Estas bases de datos de documentos están orientadas a generar colecciones, a manejar etiquetas, a manejar metadatos o a organizar la información jerárquicamente. ¿Cuáles son los principales ejemplos de cómo se usan estas bases de datos para rendir propósitos? Amazon, Facebook, Google. ¿Por qué razón en Google se recupera tan rápido una información? Siendo que Google, cuando uno hace una consulta, le dice, no, voy a consultar sobre violín Stradivarius y en 1 segundo o 2 segundos dice, hemos encontrado 3.459.070 referencias sobre ese tema y me muestra la lista poniendo como primeras las que son más relevantes, es decir, las que de acuerdo a un algoritmo de búsqueda presentan dentro de su documento información más compatible con las palabras de búsqueda que yo puse. ¿De acuerdo? Entonces, esas son bases de datos orientadas a mover volúmenes de información para que las personas los puedan consultar de una manera rápida, de lo que aquí se llama recuperación de documentos con base en su contenido, que no es lo mismo definitivamente que lo que hace una base de datos relacional, que una base de datos relacional almacena ítems de datos relacionados para poderlos clasificar, ordenar, estratificar, subdividir en función de objetivos específicos de quien esté analizando los datos. O sea que todos hemos usado bases de datos, hemos sido usuarios de bases de datos documentales, de bases de esta naturaleza, yo creo que casi que cotidianamente. Bueno, algunas personas le tienen alergia a las redes sociales y no las usan, pero por ejemplo Google sí creo que es una herramienta casi que de uso obligado para todos los seres humanos hoy en día. Cuando digo todos, pues estoy usando un absoluto que no es real porque hay una capa de la sociedad que no usa a la tecnología, pero tiende a desaparecer. Es decir, la proporción de usuarios de seres humanos que está cada vez más con la tecnología en la genética está creciendo. Para este tipo de aplicaciones hay una herramienta muy en boga en nuestro entorno hoy en día que se llama MongoDB, pero ahí estas son como herramientas para gestión de esas bases, para administrar ese tipo de bases de datos. Y están muy en sintonía con el desarrollo de aplicaciones móviles
que trabajan sobre un dispositivo como el celular, que es un dispositivo de pequeña capacidad, pero que tiene gran capacidad de comunicaciones, y a través de herramientas de bases de datos de este tipo y de herramientas de consulta de bases de datos de documentos pueden recuperar información de un servidor de una manera muy ágil y muy eficiente. Bueno, y llegamos entonces a nuestro modelo de bases de datos relacional. Este sí es el paradigma que vamos a usar en este curso. Es un paradigma que la figura que tenemos ahí nos da una pequeña idea de cómo es el concepto filosófico de una base de datos relacional. Una base de datos relacional agrupa la información como en tablas de datos, tablas donde cada tabla tiene un nombre y un contenido que después vamos precisando eso, que sirve para administrar los datos de una manera dinámica en tiempo real. Para consultar, para crear, para modificar, para recuperar datos, se usa un lenguaje, un idioma, que no es el lenguaje natural del ser humano, pero que se le parece en el sentido de que la estructura, como se organizan frases en ese idioma, guarda similitud con el lenguaje natural. Por ejemplo, si yo digo, quiero saber cuántas mujeres hay en esa tabla, es una frase en el lenguaje natural, entonces yo digo, seleccione, uso un símbolo asterisco para decir seleccione todos los registros donde, where, por ejemplo, si hay un campo que se llame sexo igual a femenino. Entonces, seleccione todos los registros que tengan el campo sexo con el valor femenino. Es una forma muy del lenguaje SQL que traduce, cuénteme cuántas mujeres hay ahí. ¿De acuerdo? O seleccióneme, o escójame, sáqueme el grupo de datos de las mujeres que están en esa tabla. Bueno, eso lo miraremos con un poco más de precisión más adelante. No sé si hasta aquí vamos bien o si estoy siendo demasiado rápido o no sé. ¿Cómo se sienten hasta este momento? Sí, está bien, profesor. Realmente para mí, pues estoy, como le digo, tengo poco conocimiento sobre esto. Bueno. Reitero, les insisto, siéntanse en absoluta libertad de interrumpir cada vez que quieran. Bueno, ¿y por qué se llama esto relacional? Pues porque las tablas de datos, como que vemos aquí, por ejemplo, en este esquema, que es un esquema pequeñito, después lo miramos con más amplitud. Bueno, este es un ejemplo tomado arbitrariamente de una imagen de internet. Se llama relacional porque entre cada tabla y las demás puede haber relaciones que conecten el contenido que hay en una determinada tabla de datos con el contenido que hay en otra. Eso es cómo construir esas relaciones, primero, cómo organizar la información en las tablas de manera que sea eficiente, que no nos dé problemas después. Cómo definir esas relaciones y cómo administrarlas es lo que vamos a estudiar en este curso. Esto se originó también hace ya 50 años, a partir de la famosa creo que todos estudiamos en algún momento la teoría de conjuntos. Y en este caso, el modelo se basa en una abstracción. Las distintas entidades, y ahora después definimos lo que es una entidad, que participan en una base de datos relacional, son representables mediante tablas de datos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo si quiero hacer el sistema de información que lleva el control de las calificaciones de los estudiantes en la universidad, entonces, ¿cuáles entidades participan? Participan los estudiantes. Entonces, yo tengo que tener una tabla con la información de los estudiantes. Pero, ¿qué información de los estudiantes? Porque si yo tengo ahí el código, el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y el celular, esa información es muy buena como información de los estudiantes, pero es irrelevante para manejar la información de las calificaciones, porque yo necesito saber entonces qué materias tiene matriculado cada estudiante. Entonces, otra entidad en este caso serían las materias que están en oferta en un determinado semestre. Una tabla donde dice, bueno, tengo el curso de matemáticas 1, el curso de matemáticas 2, el curso matemáticas 2, grupo A, grupo B, grupo C, para que haya después una posibilidad de relacionar un estudiante con una o varias materias de esa tabla. Entonces,
cuando yo puedo hacer esa relación, entonces digo, bueno, el estudiante Pedro Pérez está viendo matemática, física y cálculo. Entonces ya yo tengo ahí, entonces, en matemáticas, física y cálculo para Pedro Pérez, pues, va a haber una nota del primer corte, del segundo corte y del tercer corte. ¿Quién pone esas notas? Un profesor. Entonces hay otra entidad, que es la entidad profesor, donde están todos los profesores y donde se tiene que saber qué profesor está a cargo de cada materia en oferta. Y así se va construyendo la base de datos. O sea, ¿a partir de qué? A partir de, primero, pues de un problema que se quiere resolver y de una serie de requerimientos que los pone el investigador o el dueño del problema. Y bueno, yo quiero resolver mi problema y mi problema está caracterizado por estas y estas y estas. Tengo estos datos, necesito obtener estos productos, quiero crear una base de datos en la que yo pueda después almacenar tal o cual cosa. Entonces, esa primera parte, que es un análisis funcional, un análisis conceptual, es indispensable para poder modelar la base de datos. Por el momento solo decimos que cada entidad es una tabla y que en esa tabla, una tabla puede estar vacía o puede tener 1, 2, 3, 4, 1000, 100,000 registros, o sea, las filas de la tabla. En las bases de datos relacionales lo que queda claro es que todos los registros de una misma tabla, de una misma entidad, tienen la misma estructura. O sea, que si yo definí que para la entidad paciente, por ejemplo, en el caso de los consultorios médicos, tengo la cédula, el nombre, el teléfono, el correo y algunos otros datos que de la historia clínica. Después de que yo defina esa estructura como los datos que debo tener de un paciente, mi tabla, todos los pacientes tienen esa misma estructura, así no tengan llenos todos los datos, porque es posible que haya un paciente que no tenga teléfono celular, pero por el hecho de que una o N personas que debo meter en mi tabla de datos no tengan un dato, no quiere decir que el campo no sea válido. O sea, ¿por qué puse el teléfono celular? Porque lo voy a usar para algo. Si alguien no lo tiene, pues en ese caso tendremos que buscar una forma de comunicación diferente con él, pero no puedo correr el riesgo de recoger el dato de un paciente, un dato particular de un paciente, y no tener un lugar en la base de datos donde meterlo, porque entonces se me pierde la información. Entonces es crucial inicialmente definir cómo es el modelo que yo quiero, refinarlo, estudiarlo. Es un proceso que se le da mucha vuelta al principio, que parte de los requerimientos originales de la definición del problema, pero que es indispensable hacerlo con mucho cuidado para poder tener al final una estructura real de base de datos montada en un computador que responda a las necesidades que el dueño del problema quería resolver. Si no hace así, entonces después cuando vaya a trabajar con la base de datos, dice, bueno, ¿ahora dónde metemos el grupo de sangre? Ahí. Habría que meter el grupo. Mierda, eso no está considerado en ninguna parte de la base de datos. Entonces la base de datos es incompleta, hay que rediseñarla. Y a veces el solo factor de incluir un campo más en una tabla que no se previó desde el principio puede dar al traste con todo el modelo, porque hay que reconstruir muchas relaciones. En su momento veremos eso. Bueno, entonces, por ejemplo, imaginemos los datos que se manejan en una pequeña biblioteca. Bueno, digamos la base de datos de libros. ¿Qué datos guardamos sería importante que la biblioteca conozca o tenga sistematizados en su tabla de libros? Bueno, eso dependerá mucho del alcance de la biblioteca, del tamaño, del grado de especialización, pero supongamos que, por ejemplo, yo tengo en la tabla de libros estos datos. Por cada libro, un código. Ahora, un título, un autor, la editorial, el número de edición y un campo que dice estado. Bueno. No sé si este sea el diseño correcto para la tabla de libros de una gran biblioteca, pero para el ejemplo que vamos a hacer es el diseño que tenemos. Entonces, imagínense que este cuadrito representa una tabla, hagan de cuenta una hoja de Excel, donde la columna A dice código del libro, luego título del libro, autor. Ahí viene un primer problema. Ahí si el libro tiene varios autores, porque hay muchos libros que tienen más de un autor. Ese es un problema que tendremos que resolver especializando un poco la base de datos. Supongamos por el momento, en gracia de discusión, que cada libro le ponemos solamente un autor. La editorial que publicó el libro, la edición a la que corresponde y el campo del estado, que es un campo que, ¿qué es eso?
Bueno, porque es que yo quiero señalar en mi hojita, como yo, haga de cuenta que no es la biblioteca de la universidad, sino la biblioteca mía personal, y entonces yo tengo aquí en un cuaderno relacionados todos mis libros. Y usted viene y dice, présteme el libro de base de datos, profesor. Yo le digo, bueno, ok, yo anoto aquí el día tal, le presté el libro de base de datos a fulanito de tal, y entonces yo pongo en el libro, le pongo ahí, está prestado. O pongo ahí una nota, fulanito de tal. Entonces, el campo estado es un campo que está previsto en mi diseño que acabo de inventarme aquí para registrar si el libro está disponible o el libro está prestado. Bueno, esto obviamente es un ejemplo abstracto muy chiquitico, pero que nos permite darnos formarnos la idea general. Bueno, ¿y yo para qué uso ese? Bueno, pues, obviamente porque si yo tengo libros, tengo usuarios en la biblioteca. Entonces, los usuarios son las personas que vienen a consultar y a utilizar los libros de mi biblioteca. Entonces, ¿qué información tengo en este pequeño modelo de base de datos? ¿Qué información tengo de cada usuario? Vamos a recoger el ID, el apellido, el nombre, la dirección y el teléfono. Ok, perfecto, 5 campos. Entonces, si un usuario quiere llevarse un libro para la casa, entonces yo tengo que lograr que mi software de biblioteca, mi herramienta informática, mi aplicación de bases de datos me permita llevar el control de los préstamos de los libros. Entonces, cuando se va a concretar una transacción de préstamo, es decir, cuando se hace efectivo que un usuario viene a la biblioteca y dice, yo necesito llevarme este libro, y lo lleva al mostrador para que se lo presten, entonces la herramienta de software que administra mi base de datos debería ser capaz de registrar en alguna parte cuál fue el libro que la persona se va a llevar, quién es la persona que se va a llevar el libro, al menos en este caso, aquí aparece el identificador del usuario que me permite con ese valor buscarlo en esta tabla, a ver quién es la persona. Porque si el tipo me pierde, ¿quién tiene el libro tal? Búsquenlo en el préstamo. Se lo llevó fulanito de tal. Bueno, entonces, ¿cómo es el teléfono del? Búsquenlo en la tabla de usuarios, encuentre el registro de fulanito, busque el teléfono y persígalo para que nos devuelva el libro. Pero además, se registrarían aquí en qué fecha se va el libro para la casa del usuario y en qué fecha se comprometió a retornarlo. ¿Esto para qué? Para que la persona o para que el software que maneja la base de datos tenga una función que todos los días cuando yo lo prenda me dice, hoy deben devolver tal y tal libro. Si no lo devuelven, pilas con ese usuario o aplíquele una multa, o depende del contexto adicional del problema. Esto es lo que sería un modelo de base de datos relacional muy pequeño. Obviamente, minúsculo, porque estamos volándonos una cantidad de posibles restricciones o de situaciones adicionales que rodearían el caso. Pero lo usamos como una manera para ejemplificar cómo es la filosofía. Ese es un modelo abstracto, es una abstracción mental, porque realmente las tablas de datos son etéreas, no están en la memoria de un computador, o sea, son una cosa intangible. Pero lo podemos visualizar así. Si esta fuera la entidad de libros, o sea, me devuelve un poco. Si esta representación de la tabla de libros en forma explícita es así, entonces a cada libro tiene un código, el campo código o el atributo código, tiene un nombre, un título, tiene otro atributo que es el autor, el nombre del autor, tiene otro atributo que es el número de la editorial, aquí lo llenamos con X, el número de la edición, y el estado. Si no hay ningún libro por fuera, todos los libros están disponibles para préstamo. Esta sería una entidad después, más adelante, formalizamos el concepto. Esta es la primera tabla de mi base de datos. La tabla de usuarios, que se va creciendo a medida que se registran personas como usuarios cotidianos de la biblioteca, tiene un identificador. Aquí pusimos un consecutivo simplemente para identificar que es un valor que no se puede repetir, igual que con el código del libro. No puede haber 2 libros con el mismo código. ¿Qué pasaría si hubiera 2 libros con el mismo código? ¿Se presentaría algún problema? Redundancia. Sí, pero ¿eso por qué es problema? O sea, ¿qué problema sería que haya 2 libros con el mismo código? Me regreso aquí. Que resulta que si, por ejemplo,
supongamos que el libro Ilona llega con la lluvia, por algún error lo pusieron con L001. Y entonces tengo aquí L001 y o sea, dos libros que estuvieran identificados con el mismo código. Veamos, volvamos a este esquema. Si una persona llega y dice, me llevo el libro, Ilona llega con la lluvia, quiero llevármelo para leerlo, entonces el sistema informático, a través del uso que el usuario, el dependiente de la biblioteca está haciendo con el computador, registró aquí que se fue el libro L001, se lo llevó el usuario de cédula tal, en el día de hoy y la fecha tal. Y resulta que ese man no volvió nunca a devolver el libro. Entonces vamos a mirar el libro que se llevó el L001. Entonces vamos a mirar en la tabla de libros y resulta que L001, ¿cuál de los dos? ¿Cómo así que? Ay, si es que hay dos libros con el código, no puede ser. Entonces se nos pierde el control de la información. Entonces en cada tabla de la base de datos, los campos que sirven para identificar de manera unívoca a cada registro, o sea, para identificarlo, individualizarlo con respecto a los demás, tienen que tener valores únicos. Más adelante veremos que eso se llama campo clave y está regulado por unas restricciones. En este caso pusimos el identificador de la persona, el ID de la persona que usualmente en nuestra sociedad es la cédula, el documento de identidad, pero que en las organizaciones también usan sistemas de identificación alterna. Por ejemplo, en la Tecnológica de Bolívar, los estudiantes no se usa la cédula como código, como identificador, porque hay un problema serio en el sentido de que el estudiante a veces ingresa con un documento de un número y luego cambia el documento a otro número, cuando entraba con tarjeta de identidad y ahora con cédula, aunque eso tiende a desaparecer porque el número de identificación del individuo en algún momento va a llegar a ser el mismo desde el momento del registro civil hasta el momento de la muerte. Pero como teníamos, a lo largo de la historia hemos tenido ese problema, entonces la universidad asigna un código de estudiante. Entonces el código de estudiante es un T000 y un consecutivo. Y así se garantiza que no haya dos personas con el mismo número de identidad dentro del modelo global de la base de datos. Entonces, cuando uno se refiere al T000 32109, entonces ya, ese se llama Juan Camilo Mantilla, el hijo mío. Y nadie más tiene ese código. Y a lo largo de toda la vida de la universidad, nadie más volverá a tener ese código. Entonces, para cualquier referencia actual, pasada, futura, histórica, cuando se refieren a ese código, se va a recuperar de la base de datos la información inherente a ese individuo y solamente a ese. Entonces, bajo este modelo, si el señor Pedro Rueda, que aquí lo resalté con amarillo, quiere llevarse el libro El péndulo de Foucault, entonces el dependiente verifica que el señor cumpla las condiciones, que sea un usuario, que no tenga sanciones, las restricciones adicionales administrativas que haya que cumplir, que el libro se pueda prestar, porque si el libro es de la colección de reserva no se lo prestan para la casa, etcétera. Pero todas esas circunstancias están obviadas, las hemos soslayado en este modelo que es muy chiquito, solo para mostrar el concepto. Y entonces, cuando todas las condiciones están dadas, el dependiente dice, el libro está disponible, perfecto, porque si el libro dijera aquí prestado, lo siento, no lo puedo prestar, usted lo encontrará en el catálogo, pero no está en aquel porque lo tiene otra persona. ¿Se cumple todo eso? Entonces, el sistema de información que está administrando la base de datos, que está siendo manejado por un usuario humano, hace la transacción y entonces registra en la tabla de préstamos, en la entidad de préstamos, el código del libro prestado, el ID del usuario que lo prestó, la fecha en que salió, fecha de hoy, y la fecha en que lo tiene que regresar. Y además de eso, el sistema de información tiene que hacer otras tareas adicionales, como es esta: cambiar el estado del registro del libro que fue involucrado aquí, para que una eventual siguiente transacción de otro usuario sobre ese libro no se pueda tramitar porque el libro no está. Si no se pone aquí, si el sistema de software, el sistema informático que maneja la base de datos, no registra los datos en la tabla de préstamos, hablando de este ejemplo, pero no completa la transacción actualizando el estado del libro aquí, entonces aquí esto quedaría como disponible.
y se podría registrar sobre el sistema informático, decir que otra persona prestó ese libro y el mismo libro se le podría, entre comillas, registrar como prestado a varias personas cuando esa realidad no es así. Entonces, pues no se sabría quién lo tiene, porque no se sabría cuál de esos registros. Bueno, uno puede decir el primero que registraron según la fecha. No se sabría a ciencia cierta cuál de esos registros es el que representa el real tenedor del libro en determinado momento. Bueno, entonces esa es, digamos, la filosofía de funcionamiento de las bases de datos relacionales. Ahora, hay bastante tela que cortar porque aquí hemos presentado las tablas de las bases de datos ya depuradas, bueno, entre comillas, porque se trata de un modelo muy chiquito. Pero entonces, ¿cómo definir la estructura correcta de las tablas? ¿Cómo asegurarse qué campos deben ir en una tabla y qué campos no deben ir ahí, sino en otra, etcétera? Es lo que se conoce como el diseño del modelo de relaciones de una base de datos. Entonces, en su forma más simple, para ya precisar los términos que vamos a usar, una base de datos es, en la forma más simple, una base de datos es una tabla, una colección de registros, donde cada registro es una instancia independiente de la entidad que representa la tabla. En el caso del ejemplo anterior, la entidad es libro, cada registro es un libro en particular, o sea, una instancia de la entidad libros con sus datos particulares que están conformados por elementos que genéricamente se llaman campos. El campo 1, el campo 2, el campo 3, el campo 4, el campo 5 y así sucesivamente. O como diremos de una manera más precisa, un poco más adelante, los atributos de la entidad. Entonces, en la primera fila están los campos los campos tienen los valores que identifican a un libro o a una persona o a lo que sea, depende de lo que esté representando la tabla. Cada campo, cuando se construye la tabla de la base de datos, cada campo tiene que definirse con un nombre. En este caso aquí el nombre está genérico, campo 1, campo 2, campo 3. Pero además hay que definir qué tipo de dato es y qué tamaño tiene. ¿Qué tamaño máximo tiene? Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque en las bases de datos se pueden manejar datos de distintos tipos. Hay datos numéricos, hay datos alfanuméricos, o sea, los que están compuestos por texto, letras y caracteres. Hay datos, los datos numéricos pueden tener varias clases, pueden ser datos enteros, o sea, sin cifras decimales, datos reales que tienen cifras decimales, datos largos, reales largos, o sea, datos para manejar cantidades de cierto tamaño grande. Hay datos de tipo fecha, es decir, campos de datos cuya estructura son 3 números que conforman una fecha y por lo tanto tienen que obedecer a las reglas de escritura de una fecha. Porque la regla de escritura de una fecha, si la fecha es, por ejemplo, día, mes, año, hay una regla clara ahí, porque, por ejemplo, si el campo que está en la mitad, si el dato del mes es 02, el día no se puede pasar de 29. Y dependiendo del dato que esté en el año, el día no se podría pasar de 28. O sea, si el año no es bisiesto, el día del mes 2 puede estar entre 1 y 28. El día del mes 2, si el año es bisiesto, puede estar entre 1 y 29. Y así para los otros meses también hay unas restricciones. Entonces, si yo defino un campo que se llame fecha de nacimiento, que es de tipo fecha, el tamaño automáticamente va a ser de 8 o de 6, depende de la herramienta con la que estemos trabajando, donde serán día, mes y año, y el computador se encarga de controlar que la información introducida allí sea consistente como fecha. Bueno, el computador no, la herramienta de gestión de bases de datos, como lo vamos a ver después. Entonces, a cada línea de una tabla, de una base de datos, técnicamente se le conoce como registro o tupla. El registro 1, el registro 2, el registro 3. A cada una de las columnas se conoce como campo y en cada celda lo que hay es un valor de un campo para el determinado registro. Entonces, por ejemplo, si aquí el campo primero fuera nombre, puede haber registros con valores repetidos porque puede haber muchas personas que se llamen Juan Carlos. Si el campo es apellido, el segundo campo es apellido, también puede haber repeticiones porque hay muchas personas con el mismo apellido. Incluso puede haber, si uno va y busca una tabla de estudiantes de la Universidad Autónoma en Bucaramanga y busca
Juan Carlos Mantilla Gómez, que son mi nombre completo, en algún momento en el pasado había 4 en la misma universidad que se llamaban Juan Carlos Mantilla Gómez, porque los apellidos Mantilla y Gómez son muy frecuentes en Santander. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Pues tiene que haber algún campo que los identifique unívocamente, y ese campo es o un código concebido específicamente para tal fin, o un documento de identidad que se garantice que es único para cada individuo dentro del país o dentro del contexto regional en que se encuentre. Entonces, cada fila completa se llama registro o tupla. Y una entidad, una tabla, una base de datos simple como es esta, la de una sola tabla, puede crecer verticalmente, es decir, hacia abajo, todo lo que se necesite para incluir nuevos registros o tuplas en la medida en que el dueño del problema así lo requiera. Entonces, ahora, desde el punto de vista del modelo entidad-relación, que es el primer producto que vamos a construir, no representamos la tabla así explícita como la estamos viendo aquí, porque así es como la entendemos en su forma práctica, porque así es como manejamos los datos en un cuaderno o en un Excel. De hecho, cuando hasta el señor de la tienda, cuando lleva las cuentas en un cartoncito de Marlboro, más o menos hace una organización matricial. En una parte lleva las cuentas de fulanito, en otra las de sutanito, y los que son más organizados lo llevan en un cuaderno donde cada hoja es una tupla, porque en cada hoja están los datos de una persona. Entonces, ese cuaderno es su base de datos manual, a través de la cual puede controlar las transacciones de su negocio. Pero cuando se trata de hacer esto desde el punto de vista de una herramienta de gestión de bases de datos, entonces cada tabla, cada entidad, en el primer diagrama conceptual la pintamos así, porque no nos interesan los valores de los registros, sino la estructura que el registro tiene, campo 1, campo 2, campo 3, que en una representación un poquito más extendida, además se acompaña con el tipo de datos de cada campo, o sea, cédula, nombre, apellido, etcétera. Cédula es numérica, nombre alfanumérico, apellido alfanumérico, fecha de nacimiento es de tipo fecha. El sexo puede ser numérico delimitado, 1 o 2, o masculino o femenino, en fin. El tamaño de los datos es otro problema, que en su momento lo vamos a ver. Uno dice, bueno, pero es que, ¿por qué es problema? Y porque es que en las bases de datos, cuando se crea una tabla, permítanme, me devuelvo aquí, cuando se crea una entidad como esta, uno dice, bueno, el apellido de la persona, ¿hasta cuántas letras? Si yo voy a guardar en ese campo los 2 apellidos de un individuo, ¿cuántas letras, cuánto espacio para cuántos caracteres reservo? ¿Por qué es importante el tema del tamaño? Porque si yo dejo eso ilimitado, o si pongo tamaños demasiado grandes para almacenar datos que no necesitan consumir ese espacio, eso es espacio en el disco duro que se va a ver utilizado, o sea, se va a ver separado y que nunca se va a llenar con nada, y ese es espacio desperdiciado. ¿Qué importa? No, pues en realidad no importa. Si usted es el dueño del computador, usted verá si desperdicia el espacio de su equipo, pero sí importa porque le resta rendimiento a las herramientas, a los programas que consultan la base de datos, porque en la medida en que tengan que manejar datos más grandes, así estén llenos de espacios en blanco, se generan demoras, se impacta el rendimiento de las consultas. Entonces, por ejemplo, se suele tener tamaños específicos para ciertos datos. Por ejemplo, el nombre de una persona se reservan para los nombres del individuo 20 caracteres, para los apellidos 20 o 30. Y bueno, pero entonces, por ejemplo, si yo quisiera guardar en una base de datos los héroes de la historia colombiana, entonces no me serviría con 20 y 30, porque si quiero guardar el dato completo de Simón Bolívar, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, mierda, eso tiene muchos caracteres. Pues sí, pero es un caso atípico, y entonces, en algún momento, no sé, ustedes deben haber visto que hay sistemas de información que truncan el resultado en alguna letra. Mantilla Gómez Juan C, y el Carlos, el resto de la palabra Carlos no me sale porque hasta ahí es donde ocupo el dato. De eso se trata. Sí, profe, de hecho, los celulares tienen ese
inconveniente cuando uno va a registrar, a guardar un nuevo número de teléfono, según donde quiera uno guardarlo, si en el celular, en la SIM, o sincronizarlo con el correo, en este caso del Google, limita, Claro. y es algo incómodo. La verdad a mí me molesta que me deje corto el nombre y apellido. Sí, esa es la, sí, y es la aplicación de una política en algún momento para ahorrar espacio. No es para más nada. Pero fíjense que uno percibe un efecto. En el caso, a mí en realidad, pues ya por la historia que tengo y por digamos, por el haber trabajado tanto con eso, pues ya me acostumbré a que esas son cosas así. Pero a mucha gente le molesta no poder escribir completo. Y no, se me acaba el espacio, no puedo escribir, sino, ya, entonces, ¿cómo lo escribo para que me quede como a mí me satisface? Porque no es, yo puedo escribir Juan C. Mantilla, y yo sé que sí, sí, pero es que a mí me genera eso una molestia, una desazón, un cierto sentimiento, me impacta. Entonces, pues bueno, hay que, en el momento de diseñar las estructuras para guardar la información, tienes que estar atento a esos detalles, como lo veremos en su momento, para no hacer un diseño insuficiente que después te genere esos problemas. Pero es que está tan cortico el campo que después vas a guardar ahí los datos de los procedimientos quirúrgicos y no te caben porque definitivamente los nombres son más largos y lo que previmos como espacio es muy pequeño. Nosotros tenemos ese problema en el sistema de información Banner porque el sistema es gringo y entonces el espacio de la base de datos para guardar el nombre de un programa, de una carrera, es algo así como de 30 caracteres. O en su forma nativa es como de 30 caracteres. Entonces, ¿por qué? Porque el idioma inglés es mucho más simple en eso que el idioma español. Entonces, System Engineering, ingeniería de sistemas. Pero resulta que aquí nos inventamos nombres como Logística Internacional de Transporte de Mercancías. Entonces, meta eso en 30 caracteres. Una especialización en Logística Internacional de Transporte de Mercancías. Meta eso. No se puede. Entonces, es en log int del trans de Merck. Entonces, queda una frase críptica que satisface las condiciones de la base de datos, pero que no es útil para el usuario, porque el que va a leer es, ¿y qué es lo que dice ahí? Solamente el que se inventó la abreviatura, es que esa es la especialidad en logística, pero no es funcional desde el punto de vista de la utilidad del dato. Hubo que hacer una adecuación ahí y encontrar una tabla adicional para relacionar esas abreviaturas con el nombre completo, de tal manera que cuando se vayan a sacar estadísticas y listados y cruzar información, se puedan relacionar los nombres completos. Un problema de adaptar a una idiosincrasia y a una forma de manejar los datos nuestra, un producto que es muy internacional y todo, pero que te obedece a una concepción inicial de la base de datos que no consultaba esa idiosincrasia y esa forma nuestra de ver las cosas. Bueno, entonces, ahora, para aterrizar la descripción, entonces, en un diagrama conceptual, en un diagrama de entidad-relación, o en una descripción conceptual de la base de datos, la entidad libros, que aparece aquí, que la habíamos puesto en el primer ejemplo así, se puede resultar siendo descrita de esta manera. Libros tiene los campos código, título, autor, editorial, edición. El código es alfanumérico, el título es alfanumérico, el autor también. La edición es un número entero, el estado es alfanumérico, alfanumérico, que significa que está compuesto por cualquier clase de carácter, letra o número. Pero entonces aquí solamente vemos tipos alfanuméricos y enteros. Hay otros tipos de datos que se pueden utilizar en una base de datos para representar hechos diferentes, que cuando lleguemos allá a la herramienta de SQL los vamos a mirar con más detalle. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tiene nuestro modelo relacional frente a los demás? Bueno, tiene el modelo relacional, no solamente organiza los datos en una forma entendible para la mayoría de las personas a un golpe de vista, sino que además tiene dentro de su funcionalidad algunas herramientas, algunos truquitos para eliminar la
redundancia que mencionaba Oliver hace un rato, porque cuando hay datos redundantes, redundantes significa que están repetidos innecesariamente, porque puede haber datos repetidos, pero un dato es redundante cuando el mismo dato aparece más de una vez en la tabla sin necesidad. Entonces eso puede generar problemas de rendimiento y problemas de confusión. Además, el modelo relacional tiene una cosa, o permite aplicar una cosa que se llama integridad referencial, que quiere decir que si yo elimino un dato o una tupla de una tabla que ya no la voy a necesitar más, el modelo de una vez cancela las relaciones que ya dejan de ser necesarias en las demás tablas, o sea, elimina las dependencias. Y favorece algo que es el eje de nuestra segunda sesión, que es la normalización de la base de datos, que consiste en diseñar inicialmente un modelo conceptual a partir de los requerimientos de un problema y refinarlo hasta que estamos seguros que la distribución de tablas que nos quedó no puede ser mejor, porque es no redundante, porque es la más eficiente, porque es la más ahorrativa en espacio y por lo tanto la que mejor posibilidades de consulta eficiente de rendimiento por parte de una aplicación de software ofrece. Desventajas frente a los otros paradigmas es que el modelo relacional no es muy proclive o no tiene muchas facilidades para representar datos que no sean texto, o sea, que no sean en formato textual, datos gráficos, imágenes, videos, sonidos. Almacenar eso en una base de datos relacional no es nativo. Hoy en día hay bases de datos relacionales que también almacenan imágenes y que almacenan registro sonoro y registro de video, pero casi siempre lo hacen con apoyo de alguna herramienta complementaria, porque per se la estructura de base de datos relacional está definida de origen para que en cada campo haya un dato específico que está compuesto por caracteres, bien sea numérico o alfanumérico, pero que se produzca, o sea, cuyo valor sea obtenible mediante una secuencia de teclas del teclado. Entonces tiene algunas limitaciones en eso, pero la tecnología ha ido desarrollando diversas alternativas y productos y versiones recientes de las bases de datos para facilitar el manejo de ese tipo de contenidos. Bueno. Entonces, una vez que uno tiene la base de datos diseñada, concebida, la tiene que construir dentro de un computador y para eso usa una herramienta de software que se llama un sistema de gestión de bases de datos. Este es un descriptor genérico. Hay muchos productos que hacen esa tarea. Es una herramienta informática, el del DBMS o el SGBD, Sistema de Gestión de Bases de Datos. En muchos libros aparece como DBMS por Database Management System. Es un paquete o es una herramienta, un producto de software que le permite al usuario administrar la base de datos. Perdón, regálenme 5 segundos, resuelvo un tema logístico aquí. Discúlpenme, por favor, un momento. Sí, señor, no se preocupe. Bueno, listo. Entonces, nosotros vamos a usar una herramienta que integra dentro de sus componentes un sistema de gestión de bases de datos que se llama MySQL. Como My es MY de MySQL. Ese MySQL es un producto de uso libre, pero lo vamos a usar integrado con otros productos para poder hacer ciertas pruebas dentro del computador mediante una herramienta que se llama XAMPP, X-A-M-P-P. Después, como no es objeto de interés en este momento, no tengo todavía en las láminas, no aparece todavía la referencia a ese producto, pero ese es, digamos, el sistema de gestión que vamos a usar. Los sistemas de gestión de bases de datos le facilitan al usuario manipular la base de datos, crear tablas, actualizarlas, cambiarle la estructura, borrar, recuperar información, en fin, hacer todas las tareas. Claro, el sistema de gestión de base de datos le permite a un usuario hacer eso en vivo y en directo. O sea que yo tengo aquí mi MySQL y tengo ahí adentro la base de datos de mi proyecto de investigación. Entonces yo puedo
usando MySQL, escribir sentencias y bueno, búsqueme en la base de datos tal y cual cosa y enlácemela con tal y cosa y muéstreme los resultados en tal tabla. Pum, y él me hace la consulta y me genera una tabla nueva. Ok. Esa es la forma manual de hacerlo. La otra forma es que que se desarrolle una aplicación, un programa de computador que le dé órdenes a MySQL para que MySQL recoja la información de la base de datos y se la entregue al software y el software me la despliegue a mí o me la entregue. Eso es lo que hacen la mayoría de las aplicaciones web cuando uno usa un servicio, por ejemplo, un servicio de compra electrónica. Uno llega a una plataforma de compra electrónica y crea una cuenta. Luego, cada vez que quiere entrar, ¿para qué crea una cuenta? Pues porque casi que es un requisito para poder usar los servicios. Entonces, cuando yo creo mi cuenta y doy mis datos, el sistema, y le digo enviar, la página web, que es la carátula de un programa que está del lado del servidor, recoge los datos míos y los guarda en una tabla, o sea, crea una tupla en una tabla de su base de datos, que será la base de datos de usuarios, donde me asigna con mi cédula, es el campo principal, los nombres, el teléfono, los datos que me haya capturado. La siguiente vez que yo quiera entrar, él me dice, identifíquese, entonces yo tengo que dar mi nombre de usuario y mi password, que ya previamente los definí cuando me registré, y el sistema coge esos datos, busca en la tabla, verifica que a esa persona le corresponda ese password. Si es de acuerdo, entonces me da, ok, bienvenido de nuevo, aquí estamos para servirte. Esa es la manera como una aplicación, en este caso, en este ejemplo que estoy mencionando, es una aplicación en la web, captura datos que un usuario cualquiera a través de su computador está suministrando, datos que pueden ser como los que acabo de mencionar o que pueden ser simplemente clics sobre objetos en la pantalla. Cuando estoy comprando, por ejemplo, quiero comprar un televisor, le doy clic. Entonces dice agregar al carrito de compra, le doy clic y entonces lo que hace es coger los datos de ese registro y los mete en una tabla que está creando, que es la tabla donde están los ítems de mi pedido, para después producir un proceso, disparar otro programa que es el que hace el proceso de facturación, etcétera. Dispara ese, a su vez dispara otro proceso que captura los datos de mi tarjeta de crédito, si es que no los tiene ya. Hace la conexión con el banco, verifica la transacción y cuando todo está completo, entonces coge los datos y los manda a otra tabla, que es la tabla de despachos. Estoy poniendo nombres aquí, en donde alguien en la organización interna de esa tienda dice, bueno, el pedido 2014 ya fue pagado, aquí aparece que está en nombre tal, entonces hay que despacharlo. Entonces dispara un proceso logístico para coger los ítems, empacarlos, enviarlos por un sistema de mensajería para que al cliente le lleguen en el tiempo y en las condiciones, entre comillas, acordadas. En el medio de todo eso está, en el medio del usuario, entre mi activación como usuario de la página web, usuario que está comprando, y la base de datos donde están los datos, está la aplicación web, y detrás de la aplicación web está el sistema de gestión de bases de datos que recibe órdenes de la aplicación web, consulta información, se la entrega a la web y la aplicación web me la muestra a mí en la pantalla. Entonces, para mí ese es un diálogo transparente. La mayoría de los usuarios no tienen ni idea que eso está ahí atrás. No les interesa tampoco, no tienen por qué saber todo eso. Lo que me interesa es que el resultado que sale en la pantalla y el producto de información que yo reciba satisfaga mi necesidad. Pero yo como diseñador de la base de datos tengo que asegurarme que las tablas que tienen las entidades que conforman esa base de datos tengan la estructura y la organización y el relacionamiento adecuado para satisfacer a los intereses del cliente que está comprando, del señor que hace los despachos, del financiero que controla los pagos allá en su empresa, para que todo el mundo pueda servirse de esa base de datos eficientemente, siendo en la medida de lo posible que sea una sola base de datos central. Entonces, esa es la otra ventaja. La base de datos relacional centraliza la información y todos los distintos consumidores de recursos de información pueden extraerlos de ella, siempre y cuando esté bien diseñada, obviamente. Bueno, entonces un breve recorrido sobre esto de los sistemas de gestión de bases de datos. Inicialmente no se llamaban sistemas de gestión de bases de datos porque incluso el nombre de bases de datos no estaba acuñado todavía. Se llamaban sistemas de procesamiento en línea de transacciones. Luego, en el año 1980, apareció el PC de IBM y aparecieron sistemas de bases de datos relacionales en su forma primitiva. DBase se llamaba DBase 1, DBase 2, DBase 3.
todavía no había una alta popularización de la red como tal. Había redes en las empresas, pero no había la interconectividad global que hay hoy en día. Luego ya aparecieron en los años 90, ya se masificaron los sistemas de bases de datos relacionales y apareció SQL ya con toda su fuerza. Ya venía desde un poco atrás, pero ya en ese momento empezó a ser muy fuerte y desde esa época hasta ahora SQL es prácticamente el estándar del negocio de las bases de datos a nivel mundial. En esa época todavía no había estándar a nivel de hardware. O sea, entonces, por ejemplo, si uno tenía un computador IBM, se manejaba de una manera. Ahora entre los 80 y los 90, yo tenía un equipo con el sistema MS2, pero otra marca podía ofrecer el equipo con un sistema operativo diferente y aunque se podían hacer las mismas cosas, no se podían pasar la información de un computador a otro. Luego apareció Windows, que en su magistral jugada comercial de asociarse con IBM para poner Windows, para poner el MS-DOS, el DOS en todos los computadores personales y por esa vía nos llegó después Windows como inicialmente como una aplicación y luego como sistema operativo. Y entonces la enorme mayoría la gran mayoría de los computadores personales en el mundo usan ese sistema. Claro, hay otros, ahora, afortunadamente hay en los últimos 20 años, 20 años, sí, tal vez 20 años, hay competencia con otros sistemas operativos igualmente potentes como Linux y ahora aparecieron los sistemas móviles. Apareció iOS de Apple que es muy fuerte y muy robusto, pero que sigue siendo, sigue teniendo un problema de diferenciación por costo para la mayoría de la gente. En fin, hoy en día, a ver si yo tengo por aquí, sí, hoy en día, bueno, estas son como las características, la estructura de un sistema de gestión de bases de datos que pues solamente es a nivel informativo, maneja los archivos, maneja la base de datos, procesa consultas, tiene un lenguaje para definir las tablas, maneja por cada tabla un archivo o maneja diccionarios de datos. Todo esto lo vamos a particularizar en su momento. Quería llegar más bien a esto. Los sistemas de gestión de bases de datos más populares hoy en día, hablando de bases de datos relacionales, porque hay bases de datos documentales como Mongo y Cassandra y eso, y el principal de todos a nivel mundial de bases de datos relacionales es Oracle. Oracle es el gran monstruo de las bases de datos relacionales en el mundo. Es un producto, es un sistema de gestión muy robusto, tal vez el más fuerte que hay, bastante robusto también en su precio, porque no es un producto barato, pero que soporta digamos, las instancias de bases de datos más grandes que hay en el mundo. Por ejemplo, si uno piensa en una base de datos como la del, digamos, ponle tú la base de datos de un banco en Colombia. Un banco, porque los bancos en Colombia para nosotros son bancos grandes, pero que no son los bancos más grandes del mundo, ni mucho menos. Pero una base de datos como la base de datos de tarjeta de créditos de una entidad bancaria puede tener, qué sé yo, 20 millones de registros. 15 millones de registros. Porque no estamos hablando de los tarjetahabientes, ¿no? Un banco puede tener, por ejemplo, qué sé yo, 100,000 clientes. Ponle tú 1,000,000 de clientes. Pero cada cliente hace transacciones y cada transacción resulta reflejada en alguna tabla de la base de datos como un registro. Y cada transacción genera a su vez una serie de transacciones internas de que son las amortizaciones del pago. Si yo lo puse a 20 cuotas, entonces cada mes me va apareciendo ahí un pago y el sistema lleva la cuenta. Entonces el volumen de registros global de una base de datos como esa es gigantesco. Y productos como Access de Microsoft, que está concebido más para bases de datos de estatura tipo PC, quizás no lo soporten tan fuerte como lo soportaría Oracle. MySQL ya tiene un grado de robustez bastante grande, pero indudablemente que el rey en la categoría es Oracle. Los demás productos que aparecen aquí, como SQLite, MariaDB,
que es muy parecido con MySQL, Postgres. Son herramientas de uso cotidiano entre los desarrolladores de aplicaciones de bases de datos en nuestro entorno. Bueno, ¿sí? Oracle compró MySQL y lo dejó libre. Sí, MySQL es propiedad de Oracle, pero continúa siendo libre. Fíjense que son estrategias de mercadeo, porque igual, por ejemplo, nosotros como universidad podríamos decir, no, trabajemos todo con MySQL, no nos sirve. Ya está claro que las aplicaciones que tenemos que están desarrolladas para interactuar con el administrador Oracle, no las vamos a cambiar. Cambiar las aplicaciones implicaría todo un proceso de reconversión tecnológica, volver a aprender a trabajar en términos de nuevas interfaces, y eso resulta muy costoso para una organización. Para un individuo como cualquiera de nosotros en su entorno personal, cambiar de elección puede ser un poco más fácil, pero entonces uno normalmente no se cambia mucho, pues porque las herramientas que tiene son las que aprendió a usar. O sea, casi más o menos el mismo problema de la empresa, pero en pequeño. Y segundo, porque si yo estoy trabajando con MySQL, ¿para qué voy a trabajar? Y MySQL me está rindiendo, obviamente con esa premisa, si me está rindiendo el resultado y el rendimiento que yo quiero, ¿para qué lo voy a cambiar por un producto que tengo que pagar una licencia adicional? Pero todo eso, en alguna forma, pues en alguna medida son decisiones del individuo. En todo sistema de gestión de base de datos, en toda organización de base de datos, en toda aplicación que maneje una base de datos, suele haber alguien que la administre. En el caso del entorno personal, uno mismo administra su base de datos. En el caso del entorno empresarial, el DBA, el administrador de base de datos, es la persona o el grupo de personas, dependiendo del tamaño de la organización, que se encarga del control y de la administración de las bases de datos. No de la alimentación de transacciones, sino de controlar que las bases de datos estén estables, estén protegidas, estén funcionales, hay un término técnico que se usa allí, que estén sintonizadas, es decir, que estén dando los tiempos de respuesta que deben dar y que estén seguras. Las dependencias de las áreas de la empresa, ventas, contabilidad, mercadeo, hacen uso de su base de datos a través de las aplicaciones del software que tengan, pero el DBA o los DBA se encargan de asegurar que esa base de datos centralizada siempre esté estable y disponible. Entonces, incluso en nuestro medio, el cargo de DBA en una empresa mediana, grande, es muy apetecido y muy bien remunerado. Dependiendo de la estatura que tenga la empresa y de la complejidad de la base de datos, un DBA se puede fácilmente estarse contratando por un sueldo entre 15 y 30 millones de pesos al mes. Entonces, no es un cargo en nuestro contexto sociolaboral, no es un cargo de alto turmequé. Claro que requiere una formación y una especialización grande también. ¿Qué hace el DBA? Gestiona la base de datos, es la persona que más sabe sobre eso. En el caso personal, pues uno debe convertirse en su propio DBA, y indudablemente que uno es el que debe ser el mejor conocedor de lo que está dentro de su base de datos. Modela, que es lo que hace uno con su base de datos personal. Además, ayuda a los requerimientos de la empresa para que la base de datos esté normalizada, es decir, tenga el menor grado de ruido y de información inútil. Se encarga de facilitar las tareas de auditoría, que incluyen autorización de permisos a usuarios para que puedan leer solamente o para que puedan modificar información, para que registre quiénes hicieron qué, cuándo lo hicieron, porque en toda empresa eso se necesita llevar controlado para eventuales situaciones de riesgo. El DBA también responde por la forma como una base de datos que ya existe se integra con una nueva aplicación que se desarrolle dentro de la empresa. Se encarga de la salvaguarda de los datos para garantizar al máximo que no haya pérdida por ninguna circunstancia de contingencia o de desastre. Hace inteligencia de negocios, es decir, es capaz de extraer consultas especiales o sui generis de una base de datos cuando la organización las necesita, consultas que quizás no sean provistas por las herramientas de software tradicionales. Se encarga de prever el crecimiento, porque las bases de datos
son una de las entidades que más crece dentro de una organización, y entonces no se puede correr el riesgo de que de pronto diga, uy, dentro de 2 semanas se nos va a llenar el disco duro, ¿y qué hacemos? Porque comprar un disco duro adicional puede implicar una gran cantidad de tareas técnicas y una demora en tiempos que no se satisface rápido. En fin, el DBA es la persona o es el equipo de personas, cuando son varios, que se apropia, es el dueño de la base de datos y por lo tanto es el responsable de que la base de datos funcione bien para todos los niveles de usuarios que existan en la organización. Ya sobre esto, pues, señor. ¿El DBA también es responsable de la seguridad? El DBA también es responsable de la seguridad de la base de datos. Ajá. Sí, es responsable por ejemplo, es responsable de garantizar que la base de datos esté debidamente respaldada, es responsable de asegurarse de definir con claridad qué usuarios tienen acceso a qué partes de la base de datos y qué tipo de acceso, si es solo para leer o si es para leer y escribir. Tiene la responsabilidad generalmente de mantener actualizada y funcional lo que se llama la matriz de perfiles de usuario, es decir, un documento o un instrumento que está dentro del sistema de gestión de la base de datos que permite fulano de tal tiene acceso a tales y de tales cosas, de tal manera que si yo intento hacer acceso a una parte en donde no estoy autorizado o donde no debería, el mismo sistema me lo restrinja. Cuando eso se hace con debilidad, cuando eso se hace o no se administra, pues se corren riesgos enormes. Incluso puede llegar hasta el punto de decir, bueno, fulanito de tal se puede conectar a la base de datos, pero solo desde tal computador, para que no lo pueda hacer desde una localización distinta a la de su puesto de trabajo. Esas son funciones que se extienden hasta allá. Obviamente, eso tiene como propósito proteger la información para efectos de control y de auditoría. Bueno, entonces eso en general es el tema de las bases de datos, digamos, de la conceptualización inicial. Sirven, las ventajas ya las hemos dicho, ofrecen mejor calidad de respuesta, permiten automatizar los procesos. ¿Sí? Qué pena, sé Dígame. que ya pasó esa diapositiva, pero ¿sabes que me quedó sonando eso de los sistemas de gestión de bases de datos donde Oracle, no sé si aquí sí que se menciona, usted dice que es más potente, el mejor de todo, pero de base, o sea, que sea de uso gratuito, ¿cuáles serían? El MySQL, sí. estaba comentando. Sí. ¿Cómo hace uno para conseguir, o sea, el poder utilizar esa base de datos? Bueno, mira, como nosotros la vamos a usar, simplemente hay que descargar un producto. Código. Ajá. Simplemente hay que descargar un producto, un paquete de software que es de descarga gratuita. O sea, no, gratuita significa que es gratuito, o sea, no es una cosa de prueba que se venza en unos días y después hay que licenciarla, sino que después de que tú lo instalas, él te da una licencia de uso permanente. Se descarga el paquete, se instala en la máquina y se usa. Ahora, obviamente para usarlo hay que aprender el lenguaje SQL. ¿Para qué sirve el paquete? Sirve para que tú puedas, primero, crear una base de datos. La creación la puedes hacer de varias maneras. La forma más simple, como lo vamos a hacer nosotros cuando lleguemos a ese punto, es manual. Creamos una tabla, creamos la otra. Puedes establecer allí las relaciones y después de que tengas la tabla, la base de datos creada, la puedes administrar, bien sea a través de sentencias del lenguaje que tú mismo digitas en la herramienta o a través de un programa que haga ese trabajo por ti, o sea, una aplicación. Casi siempre esa es la forma como con más frecuencia la encontramos, pero tú puedes tener la herramienta instalada en tu computador y si necesitas hacer una consulta particular a tu base de datos, averiguar cuántos registros de tal tipo que cumplan con tal y cual condición, escribes la consulta como una pregunta que se le hace a la base de datos y el sistema te va a devolver la respuesta que corresponda a la consulta que tú has hecho. Ese, digamos, es el producto que yo, digamos, de orden gratuito que yo más he utilizado, aunque la verdad, por efectos de mi trabajo en la universidad, también he trabajado bastante con Oracle porque las aplicaciones que tenemos nosotros corporativas son todas Oracle. Sin embargo, cabe la siguiente anotación. Aunque hay algunas diferencias de forma,
el lenguaje de consulta que uno usa aquí, o el que usa aquí, o el que usa aquí, en cualquiera de estos es el mismo, es SQL. Puede haber algunas diferencias de forma en el momento de introducir una consulta o en el momento de escribir algunas cosas del lenguaje, como sería, por ejemplo, decir que hay diferencia entre el español cuando lo habla un colombiano y el español cuando lo habla un mexicano. Hay unas diferencias de, digamos, de acento. Estoy usando ese ejemplo como por contextualizar un poco la idea. Pero el lenguaje de fondo en todas estas herramientas tiene la misma estructura, o sea que aprendiendo SQL uno puede adaptarse a las características propias de la interfaz de cada producto y usar las consultas usando un lenguaje sencillo. Entonces, adquirirlo es simplemente saber qué es lo que hay que descargar, cómo se debe instalar en la máquina y aprender a usarlo. Profe, en este curso que es corto, porque lastimosamente 3 encuentros Sí, no da mucho, es muy poco. Nosotros alcanzaríamos que hasta las consultas. Esa es la meta, así es. Porque es que hacer aplicaciones implica conocer otra cosa. Por ejemplo, yo para hacer una aplicación, una página web que sea capaz de actualizar los registros de una tabla en la base de datos, entonces hay que saber un poquito del lenguaje HTML y un poquito del lenguaje PHP, que son dos cosas muy compatibles entre sí, pero que no son SQL, pero que son la forma como uno escribiría un programa para que cuando abras el navegador y cargues la página web, cuando tú le des clic a un botón, hacer clic en el botón consultar implica que esa página web construye internamente una sentencia escrita en SQL y se lo manda al sistema de manejo de la base de datos, que es en este caso MySQL, recibe la consulta, la aplica sobre la base de datos, sobre la tabla que sea, la aplicación de esa consulta retorna a MySQL una respuesta que son uno o varios registros y MySQL le devuelve eso a la aplicación web para que la aplicación web con uno de sus programas me los muestre en la pantalla. Entonces ahí hay una intervención de 2 o 3 cosas más que escapan al contenido del curso. Pero podemos mirar, igual yo tengo ejemplos y cosas para ver, para que tengamos una idea, pero no vamos a alcanzar a hacer programación, pues, entre otras cosas, porque habría que aprender otros lenguajes. Ok. Bueno, entonces, con esta información que hemos visto ahora, terminamos la parte introductoria. Quiere decir entonces que el día de mañana empezaremos a hablar de ya digamos los temas de orden más técnico. El siguiente tema, estrictamente hablando, el siguiente tema es, hablamos del modelo de datos y el proceso de diseñar inicialmente una base de datos. Ese será el tema con el que vamos a hacer mañana. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de anomalías y redundancias y del modelo de entidad-relación. Vamos a tener que aprovechar el tiempo de una manera muy eficiente, pero creo que está más o menos calculado para que lo podamos hacer sin demasiada prisa y sin exagerar tampoco la jornada tan extensa. Bueno, no sé si haya algún comentario de parte de ustedes. Profe, mañana ¿a qué horas empezamos? 8 de la mañana. Pues es lo que tengo previsto. No sé si ustedes tengan una opinión diferente, pero yo diría que sí, ¿no? 8 está bien. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Les parece bien? Señor. Bueno, voy a cerrar esta grabación que se cogió toda la sesión porque era, digamos, esta es la presentación más extensa que tenía.